Continuamos en Agronova y quiero agradecerte por estar ahí frente a la pantalla disfrutando de nuestro programa. Quiero avisarte que si por algún motivo no pudiste ver el programa, lo podés hacer a través de nuestra página web www.agronovatv.com.ar, también a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y de esta manera poder seguir día a día a Agronova. Te quiero presentar al señor Roberto Perkin, ingeniero agrónomo, productor ganadero del partido de Lincoln, en donde nos va a contar su experiencia en este trabajo de producir en forma agroecológica. Así que quédate ahí frente a la pantalla, que hay muchísimo más para disfrutar en Agronova. Yo soy un productor común, como todos los que de acá de la zona, que hemos pasado etapas de preguntas y de evolución, y la naturaleza va mucho más allá de lo que uno puede ver, así que muchas veces hay muchas preguntas que uno tiene que estar abierto a preguntárselas y no tiene que enamorarse de la tecnología creyendo que eso es la seguridad. La mayor seguridad es conocer el recurso con el que trabajamos, que es la naturaleza. En última instancia, la actividad en la cual estamos los productores está compuesta de tierra, capital y trabajo. Donde la tierra al productor agropecuario representa, en muchos casos, en un tipo que alquilas, el 60% del valor. Y a un dueño de un campo muchas veces el 90% del valor. Y el suelo significa el 90%. Y muchas veces el recurso humano y la organización para tomar la decisión. Y la tecnología, muchas veces el 15%. Y uno muchas veces se subordina a una decisión tecnológica y subordina gran parte de su capital a esa decisión tecnológica. Entonces lo que nos ha pasado a muchos productores es que fuimos evolucionando, pasamos los sistemas de siembras conservacionistas, llegamos a la siembra directa, entendemos la agricultura orgánica y empezamos a ver que muchas veces la naturaleza tiene respuestas que no son explicables en el proceso tecnológico. Quiere decir que la naturaleza tiene respuestas que solamente aquel que está dispuesto a escucharla, a interpretarla, son respuestas donde marcan ventanitas para crecer. Y bueno, que nos hayamos acercado a la agroecología es cualquier persona que está trabajando desde hace años y ve que muchas veces entre la planificación y la ejecución, muchas veces está la incapacidad de la persona y que ese resultado muchas veces es reflejo, cuando uno se pone a estudiarlo, del comportamiento de la naturaleza. Y el proceso productivo, hay algo que no cambia, que uno donde un productor se hace más seguro de su empresa, cuando conoce el recurso suelo y cuando conoce en el ambiente que trabaja. Y el recurso suelo no cambia, Víctor. El recurso suelo se necesitan 1000 años para que cambie 1 milímetro de suelo. El recurso suelo es el mismo. Lo que cambia es la respuesta al manejo de ese suelo. El suelo es el mismo y el suelo en el cual estás parado hoy va a ser el mismo dentro de 1000 años. Lo que va a cambiar es cómo se maneja y la respuesta de ese suelo. Entonces, acá cuando uno tiene un 70% de capital en suelo, invertir en conocer mejor ese suelo, invertir en conocer sus límites, invertir en saber la respuesta, si es una respuesta a la tecnología humana o es un comportamiento de la naturaleza. Yo creo que ahí es donde empieza a participar la agroecología como una ciencia que involucra todos los procesos. Entonces, en sí no es el fin
sembran bien un cultivo. Es el fin tener una respuesta en base al potencial de ese suelo. Y ahora viene una época muy interesante porque viene todo la reinclusión de la ganadería en nuestros suelos. Nuestro partido tiene un 70% que son suelos ganaderos con diferentes potenciales. Y tal vez un 30 o un 40% de suelos agrícolas bien definidos. En este momento, cómo reclasificar los suelos y darles el uso más adecuado, requiere conocimiento. No es un manejo que se baja y se aplica. Los lotes no son ni cuadrados ni rectangulares y no son ningún lote uniforme. Los lotes son la expresión de diferentes ambientes y está en el conocimiento de la persona saber cómo dividir los ambientes. Y después las inversiones, pues es un recurso escaso el capital. Es muy interesante que siempre vaya del suelo que tiene más potencial y mayor seguridad de respuesta al suelo más inferior. Y el suelo mucho más inferior muchas veces hay decisiones de costo cero que le dan seguridad. Bueno, uno es que hay que ver el recurso suelo que uno tiene a largo plazo. La sustentabilidad a largo plazo está en pedirle a cada suelo lo que puede dar y potenciarlo en base a eso. Lo que nos pasó en esta zona fue que hubo un exceso de uso agrícola y las consecuencias también están en una economía inestable, fluctuante, donde hay productores que salen de su propiedad y los campos son alquilados, o la participación de gente que no es de la misma zona explotando esos suelos. Y en realidad es que lo que ha pasado es que ha habido una sobrevalorización del suelo desde el punto de vista agrícola. Y hoy lo que viene es una revalorización del suelo mixto ganadero y una valorización muy interesante para esta zona que tiene muchas ventajas para potenciar el suelo ganadero. Entonces, y eso va asociado a un planteo mixto, a una mayor sustentabilidad social porque hay mayor inclusión de mano de obra, hay una mayor sustentabilidad ambiental porque son procesos que tienen más adaptación hacia los extremos climáticos y después tiene una mayor sustentabilidad a generar un sistema de producción que pueda repetir los resultados a lo largo de los años. Bueno, el productor agropecuario vivimos continuamente tratando de encontrar dónde nos sentimos más seguros. Yo creo que la agroecología lo que nos trae hoy nos trae preguntas sobre cómo integrar un poquitito más. Antes pensábamos en una receta, ahora pensamos en un sistema de producción y ahora estamos pensando que el sistema de producción debería trascender las inestabilidades climáticas. Y que el sistema de producción debería integrarse en una comercialización a largo plazo, como es la que tal vez está pensando de la ganadería y de un producto natural, con marca propia y presentado al mundo. Y entonces ya trasciende desde una vocación que puede haber nacido ganaderamente y familiarmente a una estrategia de país. Y no es ningún disparate pensarlo así. Uno tiene que trabajar en base a saber que lo que uno está haciendo es competitivo. Yo creo que lo que está volviendo la ganadería hoy es a darle competitividades a los sistemas de producción y que no necesariamente en este crecimiento de la agricultura lo dio, porque hubo un sobredimensionamiento de la agricultura, fue una alta dependencia de los insumos y una inestabilidad en las respuestas. Entonces, la idea, y además acá nadie está ni sobrevalorizando ni desvalorizando las decisiones que ha tomado el productor, simplemente tratando de abrir la cabeza para encontrar mejores respuestas. Este año puntualmente lo que hice, en lugar de haber hecho los verdeos con fertilizante, hice los verdeos con vicia. Generé el nitrógeno que necesitaba. Y arriba de esos verdeos hoy están sembrados maíces de pasto con nitrógeno biológico, no con nitrógeno, o sea, hubo cero de fertilización.
las praderas, que todos los años en agosto con herbicidas se controlaban las malezas, nos planteamos con manejo, con desmalezadas, con decisiones estratégicas, tratar de manejarlas. Hoy el tema de empaste lo controlamos cortando pasto, balanceando la dieta y limpiando las praderas. Entonces uno, cuando ve la necesidad de solucionar el tema, se le empiezan a generar creatividades que ya estaban, no estamos descubriendo nada. Entonces vos me preguntás, ¿qué pasa cuando yo me junto con un amigo a charlar? Primero, no nos juntamos con un amigo a defender una verdad. Tratamos de juntarnos con un amigo a dialogar por qué caminos nos sentimos más seguros como productores y por qué caminos nos da la impresión que la naturaleza es más aliada nuestra. Y cuando te juntás y una pradera tiene mayor sustentabilidad con desmalezada y con manejos, y yo este año, cuando en agosto empecé a fumigar en La Pampa a unos amigos que le hacían una fumigada y vi el daño que le estábamos haciendo este año con frío y con un comportamiento diferente, dije, algo me avisó la naturaleza. Entonces empecé a no hacerlo en los otros lugares y me empecé a dar cuenta que con las desmalezadas y con el manejo empezaba a tener tan buenas respuestas. La conclusión es que estamos en esta fecha sin haber hecho un fertilizante y sin haber hecho una... Entonces no es una verdad. Yo no quiero convencer al otro de esto. Lo que le quiero decir que dentro del sistema que tenemos, que el año pasado yo estaba usando agroquímicos y fertilizantes, puse mi energía y el intercambio con él y con la gente con la cual estamos a tratar de preguntarnos por qué camino podíamos llegar a diciembre con una pradera de calidad, sin empastes y con tanta producción. Y bueno, después uno tiene que estar abierto en compararlo y ver que por ahí el otro estuvo mejor que lo que hizo uno. Cuando un grupo se junta porque tiene inquietudes en común, no se juntan los más capaces, ni se junta la gente que tiene la verdad, se junta gente que tiene inquietudes en común. Y empiezan a probar y bueno, de lo que se hizo este año, se hicieron muchas leguminosas en verdeos. Y no solo hubo muchas respuestas, sino que hubo, para mí, bajo mi sistema de reflexión, como una rotación más. Y tuvimos un medio ambiente para sembrar a continuación hasta un poquito mejor. Bueno, hasta ahora creíamos que las gramíneas y su estabilidad estructural era clave, que no se podíamos bajar de ahí. Y yo ya incluí en la cabeza que sembrar una gramínea sin una leguminosa me parece que es un desperdicio de tiempo, me parece que es un tranquito porque lo voy a perder. Y cuando lo hice, vi cómo me respondía la naturaleza. Va por ahí. Y así llegamos al final de nuestro segundo bloque. Quédate acá frente a la pantalla porque ahora viene una nota realmente muy interesante con la productora Mabel Vesco, de la localidad del Triunfo, donde tiene un tambo agroecológico y donde realmente los resultados que ha logrado en todo este año son muy interesantes. Así que te invito a compartir el próximo bloque, que realmente está imperdible. No te vayas, quédate ahí, que hay muchísimo más en Agronova.